Si no hay 2 riñones, también lo sufren. Yo tengo niñitos que están esperando trasplante renal 3, 4 años. ¿Cómo están vivos? Si los 2 riñones están mal, o están con hemodiálisis, están esperando un donante. Se dan cuenta, pero están vivos, conscientes. Pero si por A o B pasa algo en el corazón, no hay vida. Sin corazón no hay vida, definitivamente. ¿Okay? Eso es por un lado. Pero por otro lado, es desde el punto de vista de la enfermedad en los países. En este momento están naciendo 1000 niños en todo el Perú. Y de esos 1000 niños que están naciendo en el Perú, de 10 a 12 están naciendo con cardiopatías congénitas. Y muchas de esas cardiopatías congénitas, o sea, corazón mal formado, que ahora les voy a explicar un poquito. ¿Qué va a pasar? Hay niños que si no lo operamos antes del mes, se van a morir el 50%. Y si no lo operamos antes del año, peor. Y solo hay 2 institutos que operamos corazón, en Lima. Solo está en Lima. El niño San Borja, el niño Ley. Se dan cuenta que ustedes son los que van a encontrar pacientes cardiópatas cuando eso se una. ¿Cómo no me va a dar gusto que una exalumna me llame de Huancavelica ahora? Durante 3 semanas. Y me dice, doctora, tengo un niñito de 5 años que tiene un soplo muy fuerte. Me da la impresión que es un CIB, una comunicación. Doctora, por favor, reciba, quiero salvar la vida de este niño. ¿Cómo no lo voy a recibir? ¿Cómo no lo voy a recibir? O sea, alumnos, no hay camas en el Perú para esperar. Yo tengo 312 camas. ¿Cómo quisiera recibir? Al día recibo 2 o 3 niños cardiópatas y están dejando de recibir más de 15, 20 minutos. Los niños que están muriendo, ¿no? Pero me da gusto que como esa exalumna que me enseñé fisiología en su momento, me llame y me diga, solo con la explotación que no tiene medios para no tiene dolor, no tiene que ser nada. Solo auscultarlo que hay un sello. Y verdaderamente un sello ya está salvando una vida que hemos traído. Entonces, y eso es en niños, pero en adultos, no me digan que ustedes, papá, mamá, abuelitos, familiares, vecinos. La primera causa en el Perú ahora es la diabetes, de morbilidad, o sea, de enfermedad, es la diabetes y la hipertensión. ¿Cómo no aprender entonces la fisiología normal de la circulación y del corazón? Y la segunda causa es infarto al miocardio. Y no sé qué está pasando en uno, pero está viendo muchos infartos. Infartos silenciosos. Ya ni siquiera es infarto clásico de la clínica, dolor de pecho, dolor de espalda, dolor de maxilar, ¿no? ya le voy a explicar cómo se sigue coronario. No, solo se desmaya. Ya ni siquiera hay la clínica que nos diga, está infartando. Se desmaya y llegan con un infarto masivo, obstrucción de 2 o 3 coronarios. Entonces, por eso la importancia del conocimiento de la fisiología cardíaca. Sé que este calor no nos deja, a veces aquí no hay una pieza de plano, por ahí atrás no hay ventilador, ¿no? Porque la vez pasada pusieron aquí la mano. Bien, alumnos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Ahora que ya he invitado voy a tener que hablar en inglés. Bien, vamos a estudiar nuestro corazón. ¿Me ayudas con la luz y el punto? Gracias. ¿Sí ven todo, no? ¿Ok? Bien, aquí, por ejemplo, miren ustedes, el corazón es una bomba cardíaca que tiene 2 cámaras auriculares y 2 cámaras ventriculares. Aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda y ventrículo derecho. ¿Okay? ¿Qué función tiene nuestro corazón? ¿Ah? ¿Qué?
enviar la sangre a todo nuestro cuerpo. Efectivamente, una de las principales funciones que tiene el corazón es recoger la sangre no oxigenada para ir al pulmón, oxigenarla y luego regresar esta al corazón para ser inyectado a través de la aorta a todo nuestro tejido de nuestro cuerpo. Esa es la función principal que tiene el corazón, de poder llevar sangre oxigenada a todo nuestro tejido. ¿Y cómo es la circulación general del corazón? Alumnos, a ver, escúchenme por favor. ¿Cómo es la circulación? Y ahí está. ¿Okay? Nosotros, nuestro corazón recoge sangre no oxigenada a través de dos grandes vasos. La vena cava superior, que está llegando a aurícula derecha, y la vena cava inferior, que está llegando a aurícula derecha. La vena cava superior está llevando sangre no oxigenada de cabeza, tronco y brazos. Y la inferior está llevando sangre de abdomen y de piernas. Esa sangre no oxigenada llega a aurícula derecha, pasa a ventrículo derecho y se da a la arteria pulmonar, al pulmón para oxigenarse. Para luego ya salir sangre oxigenada y llegar a la aurícula izquierda a través de las 4 venas pulmonares. Llega sangre no oxigenada a aurícula izquierda, pasa a ventrículo izquierdo y es inyectado hacia la aorta para poder dar, y ustedes están viendo ahí, la oxigenación a todos nuestros tejidos. ¿Okay? ¿Por qué? Si estamos diciendo, y ustedes lo saben, las venas son las que llevan sangre no oxigenada y las arterias llevan sangre oxigenada. Sin embargo, yo les he dicho que la sangre no oxigenada está yendo por la arteria pulmonar. ¿Por qué? ¿Por qué le llamamos arteria? Se está llevando sangre no oxigenada. Sale del corazón. Levante la mano. Porque sale del corazón. ¿Por qué más? ¿Otra definición? Por la diferencia de presiones. Por la diferencia de presiones. Alumnos, las venas, sus presiones, y ya les voy diciendo, porque también les voy a enseñar circulación, sus presiones son de 0 a 8 milímetros de mercurio de las venas. En cambio, la presión de la arteria pulmonar es de 15 a 35 milímetros de mercurio. Entonces, el tejido histológico se comporta y tiene una pequeña capa muscular y se comporta como una arteria. Y de igual forma, las venas pulmonares, las 4 venas que llegan a aurícula izquierda, si está llevando sangre oxigenada, ¿por qué le decimos venas pulmonares? Porque también, no sé qué me pasa para decir la vena, porque también, histológicamente, está llevando sangre oxigenada con una presión de la aurícula izquierda que es de 15 a 30 milímetros de mercurio. ¿Se dan cuenta ustedes? O sea, no es que me he confundido, es así. Histológicamente es vena, pero se comporta, está llevando sangre oxigenada. ¿Ok? Histológicamente. Entonces, la importancia que tiene el corazón es llevar oxígeno a todos nuestros tejidos, pero también recoger sangre venosa que tiene CO2. A ver, ¿cuántas válvulas tiene el corazón? 2. ¿Cuántas válvulas tiene el corazón? 4. ¿Seguro? 4. 6. 4. 6. Y siempre hago esta pregunta. Y sí, pues, porque ahí se confunden, porque se confunden, ¿ok? El corazón, alumnos, tiene 4 válvulas. Por favor. Pero no es que sus compañeros, y ahorita van a
válvulas auriculoventricular. ¿Cuáles son? La válvula tricúspide y la ventral, llamada también bicúspide. ¿Por qué se dice auriculoventricular? Porque está entre la aurícula y el ventrículo. Y dos válvulas semidurales, la pulmonar y la aórtica. Entonces, cuando yo pregunto cuántas válvulas vienen, auriculoventriculares y semidurales, ¿cuántos son? Dos. Ahí se confunde, son 4. ¿Ok? Y en lo que me dice 6, seguro se están confundiendo con las válvulas de Teresa, de la vena de Teresa. No. Aquí hay 4 válvulas importantes que se encuentran en la cámara cardíaca. ¿Y por qué tienen que recordarle? Porque la patología del paciente adulto, además que aparte de hipertensión, aparte de infartos, que presenta alteración de las válvulas, insuficiencia o estenosis de la válvula. Y es lo que ustedes también van a ver. ¿Ok? Entonces, recuerden por favor, y aquí miren ustedes, las 4 venas pulmonares, ¿a dónde están llegando? A la aurícula izquierda. Y ahí un poquito del aspecto anatómico patológico. Ya la red de estenosis o insuficiencia valvular. Miren el tabique interventricular. Desde que el niño nace íntegro, su tabique. Pero ¿cómo están haciendo nuestros niños? Un hueco. Ceibe, o un hueco aquí que también tabique interauricular. O están naciendo. 2 venas drenan en la aurícula izquierda y las otras 2 venas drenan en la aurícula derecha. Se llama drenaje anómalo. Ese paciente se lo operamos en el año siguiente. Y lo que es peor, cómo está cambiando la anatomía patológica de nuestra población. Que si hace 10 años al año yo operaba una transposición de grandes arterias, o sea, daba anestesia, o sea, anestesia cardiovascular, para que opere una transposición de grandes arterias. ¿Qué es transposición de grandes arterias? ¿De dónde sale la aorta? ¿De dónde sale la aorta? Ventrículo izquierdo. ¿Ah? Ventrículo izquierdo. ¿Y la pulmonar? Ventrículo derecho. Del ventrículo derecho. Los niñitos están naciendo al revés. La aorta está saliendo del ventrículo derecho y la pulmonar del ventrículo izquierdo. Ese niño, si no se opera antes del mes, se muere. Recién nacido. Y entonces, a eso se llama transposición de grandes arterias. Y como yo le decía, hace 10 años atrás yo operaba 1 al año. ¿Saben cuánto hemos operado el año pasado? 17. ¿Cuántos estarán bien? ¿Cómo están haciendo niños mal formados? Si hay patología, no, si hay casuística. Los niños con patologías que nacen con cardiopatías congénitas son niños de madres diabéticas, madres que consumen drogas, madres que consumen alcohol. Hay estadísticas. Y a ustedes les queda averiguar por qué Piura, Lambayeque, Cajamarca y La Libertad son los que más cardiopatías tienen. Y para mí es el agua. Mucho mineral. Demasiado mineral, pero no por las minas, no confundamos. Nuestro subsuelo, alumnas, es riquísimo en minerales. Y ya Cayetano iba a hacer un estudio en el norte. ¿Por qué los niños cardiópatas más vienen del norte que del sur? ¿No? Entonces, pero ya la casuística y las investigaciones sabemos, como te digo, de madres diabéticas que consumen droga, alcohol o fármacos, ¿no? Y por eso nacen niños con patología cardíaca. Y entonces, por eso la importancia del conocimiento de a dónde sale anatómicamente el corazón. Entonces vamos a tener alumnos 2 cámaras cebantes, porque reciben la sangre, que son las aurículas, y 2 cámaras eyectivas, porque son las que van a ser inyectadas por los ventrículos. Y no se olviden de las 4 válvulas. Miren, algo importante. Así nos enseñaron, ¿no? 4 cavidades. Cada vez que nos hablan del corazón están las 4 cavidades. Nuestro corazón es así. Es tamaño de su puño, tal cual alumno. De cada uno de ustedes
localizado en el mesocardio izquierdo. El 99% de los corazones están localizados en el mesocardio del tórax izquierdo, cuadrante inferior. ¿Por qué les digo cuadrante inferior? Ya para que vayan viendo ejes, ¿ok? Porque este lado del corazón se divide en 4 cuadrantes. Superior izquierdo, superior derecho, inferior izquierdo, inferior derecho. ¿Dónde se encuentra mayormente nuestro corazón? Casualmente en el cuadrante inferior o en el cuadrante inferior izquierdo, predominantemente. ¿Sí? Ahí se encuentra. 99% está en ese lugar, pero un 1% puede nacer con el corazón derecho, sanito, al lado derecho, sano, corazón sano, solo que dextrocardia se llama. El corazón está localizado en el lado derecho y no pasa nada. Su estómago también está del lado derecho. Nació con dextrocardia, ¿ok? Y están sanitos y viven normal. Ya, pero 99% se encuentra en el mesocardio izquierdo. Y miren, así es nuestro corazón. Predomina la aurícula derecha. Todo este es el ventrículo derecho, todo esto. Y esto es el ventrículo izquierdo. Y aquí está la orejuela de la aurícula izquierda. Así es nuestro corazón. Cuando el cirujano hace la esternotomía para operar un corazón, ¿por dónde ingresa para operar? Por la aurícula derecha. Hace todo el corte, el corazón está paralizado, pues, ¿no? Estamos en una bomba de cirugía cardíaca, ¿no? Y si ya vemos que la patología es muy compleja, abre también el ventrículo derecho para operar así. La pulmonar sale del ventrículo derecho y la aorta sale del ventrículo izquierdo. Entonces tal cual, como usted ve, y tiene 2 periodos importantes: contracción, que es sístole, y relajación, que es diástole. Contracción, ese ruidito es, por eso les voy a explicar el sistema excitatorio de conducción, por eso lo he puesto, ¿okay? Contracción, que es sístole, y relajación, que es diástole, ¿ok? Aquí están, ¿ven? Las 4, qué bonito se ven las 4 venas pulmonares llegando a aurícula izquierda. Esta es la válvula, si no me equivoco, mitral, ¿ok? Miran las cuerdas tendinosas. Y eso verdecito que ven es el sistema excitatorio de conducción, que después lo vamos a ver mejor. Histológicamente, y desde el punto de vista muscular, miren los 3 tipos de músculo que tiene nuestro corazón: músculo auricular, músculo ventricular y músculo del sistema excitatorio de conducción. Pero el músculo cardíaco, su unidad funcional, alumnos, es el sarcómero. La unidad funcional del músculo cardíaco es el sarcómero. ¿Cuál es la unidad funcional del sistema nervioso? La neurona. Del miocardio es el sarcómero, que está conformado por células aplanadas con un solo núcleo. Pero aquí hay algo importante dentro de la fisiología cardíaca, que cada célula miocárdica está separada por estos discos intercalares. Histológicamente los discos intercalares los separan, no dividen. Pero fisiológicamente estos discos intercalares lo unen. Y es por eso que este corazón se llama un sincipio funcional. ¿Y por qué se llama un sincipio funcional? Porque estos discos intercalares están conformados por desmosomas y uniones GAP. Desmosomas y uniones GAP, que va a permitir el pasaje del potencial de acción para la célula. Y cuando yo le digo, se le conoce como sincipio funcional o el principio de todo o nada. ¿Qué quiere decir? Basta que se estimule una célula miocárdica y se estimula toda la vida. Basta que se pare una célula y se para el corazón. Por eso se le conoce como sincipio funcional. ¿Y quién me da
¿O quién da esa propiedad tan importante? Los discos intercanales, conformados por termosomas de uniones A que van a permitir pasar el impulso cardíaco o el potencial de célula a célula. ¿Okay? Ahí está la posición del corazón. Y aquí hay algo importante que le he puesto porque es la diapositiva o la figura del network, ¿no? Porque ojalá puedan ver ustedes en anatomía. Lo dudo, ojalá puedan ver. El pericardio. Alumnos, el pericardio es la telita de cebolla, porque es igualita la telita de cebolla que cubre todo el corazón. ¿Y por qué si quiero que sepan? Es importante. Porque este pericardio va a cubrir el corazón, que va a tener un líquido conformado por iones, conformado por ácido láctico, por bicarbonato, que va a permitir que el corazón se contraiga y se relaje. Se contraiga y se relaje. Y vamos a tener un pericardio parietal que se encuentra fuera del epicardio, del músculo, y uno visceral que está justo antes del miocardio. El corazón tiene tres músculos importantes: epicardio, miocardio, donde están todas las coronarias, y el endocardio, donde llega la vena de la arteria. Epicardio, miocardio y endocardio. Son las tres capas del músculo cardíaco. El pericardio se encuentra cubriendo todo el corazón, todo. Y este espacio es el que permite la contracción y la relajación del músculo. ¿Y por qué quiero que lo recuerden? Porque, alumnos, si yo tengo un paciente, y ahora tenemos un 33% de pacientes con tuberculosis en el Perú, nuevamente estamos en la sentencia. Ya no hablábamos de tuberculosis, había buen control. El paciente que está con tuberculosis, alumno, aparte de toser más de un mes y medio, aparte de no comer, de sentirse delgado, de sentirse con leche al sueño, pero la tos es el síntoma más importante, no va porque está con tos un mes, difícilmente llega al hospital. ¿Sabe cuándo llega? Cuando ya hizo derrame, ya sea pleural en el pulmón o derrame pericardial, y llega con la justa. ¿Y por qué digo con la justa? Porque este pericardio, que dentro de eso hay un líquido que permite que el corazón se contraiga y se relaje, se ha llenado de líquido amarillo citrino que tienen los tuberculosis ya avanzados y que no permite ese líquido que se contraiga y se relaje. Y le tomamos la frecuencia cardíaca, está en 42, 43, a punto de hacer un paro. Así debe de ser. Porque no está contrayendo ni relajando su corazón. Ya que estoy hablando de frecuencia cardíaca, ¿cuánto es la frecuencia cardíaca normal del corazón? 60, 80. Casi todos me han gritado el coro 100, pero su compañera ha dicho de 60, 80. Infelizmente que Gaeton en la 14ª edición ya lo puso, porque también decía así. Desde 60 a 80 latidos por día. Constanzo, antes un compañero, y seguro ustedes también ahorita me van a refutar, doctora, pero aquí dice, no se recibe hasta 100 alumnos, todos, ahorita, no importa, un minuto. 3 deditos suaves en la radial, suave, ¿se sienten su pulso? Cuéntense, por favor, háganlo todos, ¿ah? Ya, en un minuto, ¿cuánto late? Frecuencia de pulso vamos a hacer, porque la frecuencia normal se mide con el detector. Vamos a hacer frecuencia de pulso. Con 3 deditos. En un minuto, comiencen y voy a preguntar su frecuencia cardíaca de ustedes. En un minuto. Claro, mientras van poniendo el celular, 30 segundos, 40 segundos, el paciente se está muriendo. Reloj, alumno, reloj, secundero.
7-8, 6-5. Lo que termina me van diciendo. Ya puedo preguntar. Frecuencia 7-2, 7-4, ¿ah? 7-6, 7-5, 72, 76, 7-1, 7-5, 7-6, 7-4, 7-5, 6-4, 6-8, 72, ¿ah? 7-1, Yo no sé lo bien pulso. 7-1, No sé bien. Yo lo siento. 70, ya, casi la mitad de la proporción. ¿Alguien me dijo 80? Se siente. ¿Cuánto? Y ese piste ya ves. Sí se siente. Igual atrás se siente. Sí, miren, ¿alguien más de 80? 90, 90, ¿Cómo salió? después tomar Se siente. tome tu compañero. No menos 30 años, 25 años atrás, ¿qué robaban? Gorra, zapatillas, ¿no? Ese era el robo, a veces, o casas, ¿no? Y nunca me voy a olvidar de este pacientito que llegó a la emergencia de 14 años por robarle las zapatillas. De día, por robarle las zapatillas, le metieron un verduguillo todas. Verduguillo es tal y cual al bisturí, de punta, así, pero lo hacen de un metal fino, ¿no? Y le metieron el verduguillo, una rayita, nada de sangre afuera, nada. El pacientito llegó en coma, blanco, y bueno, yo siempre digo el síndrome de Toro, muchos se han quedado en el hospital, en el instituto con ese síndrome de Toro, que es que la cabeza se comienza a hinchar, se le matiza y se impulpita la yugular. ¿Por qué? Porque no permite ingresar sangre. Y cuando yo vi eso, le tomo el pulso, estaba en 42, con el estetoscopio. Le tomé la frecuencia en 42. ¿Qué me indicaba eso? Que el paciente estaba sangrando, que no había latido, que iba a ser parada. ¿Y por qué les cuento? Porque llamé al cirujano cardiovascular y le dije, este paciente no llega a sala, pero así lo subimos. La emergencia quedaba en el primer piso y la sala de operaciones al séptimo. Y como siempre bajamos con maletines, cuando hay así problemas graves, y el asesor me hizo paro el paciente, no llegó. Entonces, ¿qué hice yo? De todas maneras le hice reanimación y le dije al cirujano que pulsara, sin golpe y sin nada, pulsa porque, para que salga la sangre. Y pulsó y comenzó a drenar, ya entramos a sangre y le salvamos la vida. Por eso la importancia de este espacio británico. Ustedes van a tener en emergencia muchas medicaciones por enfermedad, por tuberculosis, por hemorragia, por diferentes causas. Sangre y líquido amarillo citrino o pus, que es infección. ¿Okay? Y esta diapositiva es para que vean ustedes la diferencia entre las válvulas. Las diferencias de las válvulas auriculoventriculares que tienen cuerdas tendinosas y papilas, ¿sí? ¿Y por qué tienen cuerdas tendinosas y papilas? Porque al pasar la sangre de aurícula a ventrículo, al momento que se llenan los ventrículos, se cierra compactamente gracias a estas cuerdas tendinosas y no permiten que se protruya para que la sangre no regrese.
mientras que las válvulas de las semilunares, que es de la pulmonar y la aorta, ¿no? Necker también, aquí están, la válvula pulmonar y aórtica son como nido de palomar, pero de tejido fibroso y muscular, para que, como llevan una alta presión, recuerden que están siendo inyectados por esos grandes vasos, presiones de 120, de 110, o del ventrículo derecho, presiones de 30, al momento que se cierra, también hay un cierre más compacto por el tejido fibroso que contiene la válvula, para no permitir que haya regresión, o sea, en la sangre que ya se cerró los ventrículos fluya hacia los grandes vasos. ¿Qué van a ver ustedes alumnos en los adultos? Van a ver, aparte de hipertensión coronaria, alteraciones de las válvulas. Los adultos mayores, ya las válvulas se esclerosan y no cierran bien. Al no cerrar bien las válvulas se llama insuficiencia. ¿Ok? Se quedan abiertos, insuficientes, no contienen. O de repente, no solamente al momento de abrir, cuando va a expulsar el ventrículo izquierdo hacia la válvula aórtica, ¿qué va a pasar? Lo más probable es que si se queda abierto, esa válvula se ha vuelto realmente insuficiente, que hace que regresione la sangre. O el tejido no se cierra bien, ha hecho también una estenosis de la válvula que no permite que cumpla su función. En conclusión, las válvulas, dentro de su función principal, es evitar la regresión del flujo de sangre, ya sea a los grandes vasos, a las propias aurículas o ventrículos. ¿Ok? Esa es su función, evitar la regresión del flujo de sangre. Si esto no se cierra bien, puede ser insuficiencia o estenosis. Y es por eso que ustedes van a ver en los adultos. Tiene insuficiencia de la válvula mitral. Tiene que operarse porque se va a morir. Porque ese corazón va a crecer. Porque como no cierra bien, se va a seguir llenando de sangre y va creciendo, y se hace un corazón insuficiente. ¿Ok? Y hablando de válvulas, otra cosa importante, las válvulas son las que me van a dar, ¿sí?, el primer y segundo ruido. El cierre de las válvulas auriculoventriculares, que es la mitral y la tricúspide, me va a dar el primer ruido cardíaco. Y el cierre de las válvulas semilunares, que es la aórtica y la pulmonar, me va a dar el segundo ruido cardíaco. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a tener un sonido de tuk-nuk, tuk-nuk, ¿no? Tuk-nuk. Primer y segundo ruido. Doctora, me han dicho que también tenemos tercer ruido, ustedes no. El tercer ruido es patológico en el alumno. Solo tiene el tercer ruido el neonato, el recién nacido. Solo tenemos dos ruidos, ¿ok? Primer y segundo ruido. Después ya en la próxima clase voy a explicarle el tono, el hertz y todo de la válvula. ¿Ok? ¿Qué pasa si se rompe una cuerda tendinosa, ¿no? Esta válvula ya no va a cerrar bien. ¿Y qué va a pasar? La sangre sale del ventrículo, se retorna nuevamente a la aorta y se crea una insuficiencia ventricular izquierda, ¿no? Entonces sí, definitivamente puede haber alteraciones. ¿Ok? Esta diapositiva es para demostrar cómo está nuestro músculo. Nuestro músculo, sobre todo la parte ventricular, es centrípeta para poder expulsar la sangre de abajo hacia arriba. ¿Ok? Entonces, miren la distribución y aquí está el sarcómero conformado por células aplanadas con discos intercalares. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya habrá en forma macro la parte anatómica, histológica y distribución del corazón. Bien, alumnos, potencial de acción. Y cuando hablamos de potencial de acción, ustedes deben recordar neuros, ¿no? Y ya, doctora, ¿para qué me enseña potencial de acción? Yo voy a ser médico, ¿acaso eso lo voy a ver? Yo también es igual. Alumnos,
¿Por qué enseñamos? Porque fisiología es función. Toda célula de nuestro cuerpo, toda funciona gracias al potencial de acción. ¿Y qué es el potencial de acción? A ver, levante la mano. Acuérdense del neuro, que lo definieron muy bien. ¿Qué es un potencial de acción? Es la conducción del impulso cardíaco. En este caso ya cardíaco, ¿no? Muy bien. Es la conducción del impulso, en este caso, cardíaco, me dice. Muy bien. Otra definición. ¿Qué es el potencial de acción? Entrada y salida de iones. Ese es el sistema excitatorio de conducción. Alumnos, el potencial de acción, ¿se acuerdan de la neurona? Era el que llevaba a tenerse la conducción, o sea, la transmisión de la información de célula a célula, ¿no? Para que se produzca la sinapsis, ¿se acuerdan? Aquí es igual. En esta célula miocárdica, el potencial de acción cumple el rol fundamental de llevar la conducción, o sea, la información de célula a célula. Y este potencial de acción está dado por entrada y salida de iones. ¿Y qué iones? En el corazón. Sodio, potasio, calcio, cloro y magnesio. Y aquí sí se tienen que aprender. Valor de sodio en sangre extracelular. O sea, si ahorita yo le saco sangre a ustedes, extracelular nada más que se aprenda. Ya lo saben. 135 a 140. Mil equivalente por litro. Potasio. 3,5 a 5 mil equivalentes a calcio. De 1 a 2 miligramos por decilitro. Cloro. De 110 a 120 mil equivalentes por litro. Magnesio, de 108 a 110 mil equivalentes por litro. Alumnos, esto me voy a preguntar en el examen, ¿ok? El alumno que no me contesta las unidades no sirve la respuesta, ¿ok? No sirve la respuesta. ¿Y por qué? Porque ya desde fisiología, ustedes del semestre anterior ya tienen estos valores. Todos los días de su vida van a pedir electrolitos a sus pacientes. ¿Y por qué les van a pedir? Porque si estos electrolitos se alteran, va a fallar la neurona, va a fallar el miocardio, el músculo esquelético, va a fallar. Pero aquí el corazón cumple un rol fundamental. Ustedes se acuerdan que la neurona tenía una fase de depolarización y de repolarización. ¿No? Cualquier músculo de nuestro cuerpo, cualquiera, deltoide, plural, cualquier alumno, y la neurona tiene ese potencial de acción. Despolarización y repolarización. El único potencial de acción que cambia es el miocardio. El músculo cardíaco. El músculo cardíaco tiene este potencial de acción, amigos. Depolarización, meseta, repolarización y reposo. Una fase 0, 1, 2, 3, 4. La fase de despolarización, meseta, repolarización y reposo. En la fase de despolarización, se abren las compuertas rápidas para que ingrese ¿quién? Sodio. Aquí en este piquito, porque se da, ¿qué va a pasar? Aquí está entrando por mecanismo de contrasporte cloro y está saliendo lentamente potasio. La fase de meseta, la fase 2, la diferencia que hay de todas las células. ¿Qué ingresa aquí? El peróxido. ¿Por qué se tiene que recordar eso? ¿Ustedes ven que mi deltoides late? Mi deltoides hace esto, pero si yo ahorita los llevo a que vean una esternotomía, como han visto el corazoncito, como late, ¿cómo se contrae con fuerza? ¿Quién me da esa fuerza de contracción?
potasio. Y en la fase de reposo, ustedes lo saben, la bomba, sodio, potasio, ATP. ¿Qué pasa aquí? Química o fisio. Ingresa 2 sodios y salen 3 potasios. Sale 3 potasios. 3 sodios. 2 Ingresa 2 potasios. ¿Y por qué se da esto? Para ganar la Para que totalidad. puedan nuevamente enlazarse con el adenosin trifosfato, que es energía pura, para que nuevamente comience el ciclo. Si esto se altera, si el sodio, el potasio está alterado, el calcio, el paciente va a hacer taquicardia, bradicardia, vasovagalidad o paro cardíaco. El paciente tiene que estar en esos valores para que el corazón funcione bien. ¿Y por qué? Por eso me preocupo que sí entiendan bien potencial de acción. Y les digo con ejemplo. Alumnos, si el valor normal de potasio es de 3.5 a 5 miliequivalentes y les llega un paciente insuficiente renal con un potasio de 7, de 8, ¿qué creen ustedes que va a pasar con el potencial de acción? ¿Qué está teniendo? Bastante. Hiperpotasemia. ¿Qué va a pasar, alumnos? Que en vez de que se contraiga rápidamente, el paciente va a estar, se va a relajar rápidamente. La hiperpotasemia produce relajación, paro cardíaco. Un paciente que pasa los 9 equivalentes hace paro, y nadie lo sabe. Y sí lo he visto. Es más, les voy a comentar lo que le dije a sus compañeros. Una sola vez, felizmente me ha pasado. Normalmente en la sala de operaciones están frente a frente varias salas, ¿no? En mi caso hay 13 salas. Pero en el Niño Breña, donde yo daba anestesia cardíaca, mi sala estaba aquí y la sala del otro lado era del neuro. Todos los días jalaba yo. Y el cirujano había operado una comunicación interventricular, había puesto un parche en el ventrículo, ¿sí? Ya estaba en pie. Y entonces, antes de cerrar, siempre se piden estos exámenes, estos valores para ver si está en condiciones normales. ¿Por qué? Porque, alumnos, el cirujano puede operar maravillosamente, pero si el paciente no es manejado adecuadamente, en este caso es nuestra responsabilidad como anestesiólogo de ese corazón, el cirujano podrá hacer maravillas con la cintura, todo, pero ¿de quién depende cuidar? Que salva de nosotros los anestesiólogos. Y para eso tenemos que estar viendo todo. Y pedí electrolitos y veo y el potasio estaba en 2.2. 2.2. Ni siquiera estaba en 3. Y dijo, uy, le falta potasio. Normalmente el potasio se hace en un reto, en una bomba de 100 mililitros. Por bomba pasa. Pero como yo toda la vida de cardíaca dije, no, jeringa de 20, lo diluí 1 centímetro del potasio, diluí en una jeringa de 20, siempre confiada en mi mano, siempre en uno que ponga un fármaco diluido y leído. Siempre. Y eso me lo enseñó un maestro desde el primer año de la residencia. Igual, diluí 1 centímetro en 20 por no utilizar la bomba, porque tenía que ya pasarle rápido para que el corazón bombee mejor. Así bombeaba, pero con ese potasio estaba muy débil, aparentemente. Entonces comienzo a pasar 1 mililitro, no 1 centímetro, 1 mililitro, ya separada acá. Inmediatamente le dije al cirujano, ¿sabes qué? Ábrelo, porque ahí no se puede dar masaje, ¿no? ¿Por qué? Porque está con sutura de alambre y esternón, ya estaba terminando la cirugía. Lo abrió, masaje directo con la mano, corazoncito. Mientras yo, el antagonista del potasio es el calcio, ¿no? Pero dije, ¿qué pasó? ¿Por qué el potasio? ¿Qué pasó? Es horrible esa sensación, porque siente que uno lo está en ese momento, pues, en vez de salvarle la vida, estamos ahí, que el paciente hace pares atroz, no lo deseo a nadie. ¿Y qué veo el examen? No era el nombre del paciente, era el nombre del paciente que estaban operando. Yo vi 2.2 y ya
era el único alterado en la casa. Y era del paciente que estaban operando en neuro, un tumor cerebral. La doctora del otro lado también le alcanzó el nombre del paciente. Gracias a Dios que ella no necesitó utilizar medicamentos, pero yo sí, no vi bien. Y eso sirve para que todos los exámenes tenemos que ver, ¿no? Y no rápidamente. Tomé potasio, porque nosotros tenemos un aparato para tomar inmediatamente. Estaba el paciente en 7 de potasio. Por eso hizo practicar un paro. Inmediatamente el antagonista del potasio es el calcio, pero también le comencé a colocar varios fármacos que se colocan debajo de la lengua, son nasogástricos en cantidad de agua para barrer todo el potasio. Gracias a Dios que el paciente se salvó, pues si no tampoco les hubiera contado, ¿no? El paciente se salvó, ¿no? Sí, pero miren ustedes, y aquí va esto, alumnos. La hiperpotasemia, la llamada también hipercalemia, que produce bradicardia y paro cardíaco. Con eso eliminan a los perritos, con eso le ponen potasio y ya se parará. ¿Ok? Calcio. El calcio es de 1 a 2. Miren, en toda mi trayectoria he dado anestesia, no sé, pues 15.000 corazones, no sé. He puesto hasta 4, le he llevado miligramos de calcio, porque el calcio hace que lata ese corazón. Nunca he tenido parada cardíaca, ni bradicardia, ni alteración de taquicardia. ¿Por qué? Porque el calcio es un metabolismo diferente. El calcio, antes que pare el corazón, primero se deposita en las articulaciones y produce tetanio. ¿Qué quiere decir tetanio? ¿No? Los músculos. Se vuelve opiscoto, ¿no? Rígido, ¿no? Y el corazón lo que puede hacer es bradicardia severa, pero no llega al paro, porque ese calcio primero se deposita en todos los tejidos. Entonces, la hipercalcemia no está en la diapositiva, estoy indicando. Puede producir bradicardia. La hipercalcemia, aumento de calcio en sangre, puede producir un corazón hepático, bradicardia. Mientras que la hipercalemia, llamada también hiperpotasemia, produce flacidez, paro cardíaco. ¿Ok? Bien, como ya les más o menos les voy a captar rápidamente. Miren ustedes, el músculo cardíaco es el único que tiene la fase 0, 1 de meseta, repolarización y reposo. ¿Ok? Sin embargo, miren ustedes, el marcapaso del corazón es el nodo sinusal. Miren, solo tiene depolarización y repolarización. Solo el músculo cardíaco, vuelvo a repetir, tiene fase de despolarización, meseta y repolarización. Ahí están los valores normales extracelulares de lo que les he indicado. Cada uno que pasa en cada fase, aquí está, ingresa sodio, aquí ingresa cloro, sale potasio, en la fase de meseta ingresa calcio, ¿sí? Aquí, ¿por qué se dice? Se abren las compuertas lentas del potasio. Y qué bueno que lo vean, alumnos. Cuando ustedes lean potencial de acción, va a haber canales rápidos, canales lentos, canales funny, canales fan, una serie de nombres. A mí lo que me interesa, y les digo con toda sinceridad, que se aprendan esto, nada más. ¿Qué pasa en la fase 0 de repolarización? Se abre, ingresa sodio. ¿Qué va a pasar en la fase meseta? Ingresa calcio. En la fase 4 de reposo, la bomba sodio y potasio. Porque cualquier alteración se va a producir en la fibra miocardia. ¿Ok? No quiero memoria pura. Porque ¿de qué me sirve decir? Ah, no, doctor, aquí se abrió los canales lentos en meseta. No, doctor, aquí se abrió... No. Quiero que se acuerden por qué la importancia del manejo de electrolitos en el paciente. ¿Ok? Y aquí, por ejemplo, este de Bessie Taylor, ¿no? Me encanta esta parte, ¿por qué? Porque
está bien bonita esta diapositiva en el libro, porque refleja lo que es la contracción del corazón y la relajación del corazón. Sístole, diástole. La unidad funcional del corazón es el sarcómero, que es todo esto. El sarcómero está conformado por las células en T, por los canales proteínicos, por retículos sarcoplasmáticos, por actina, por miosina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? ¿Y por qué la importancia entonces de los electrolitos? Si el músculo de nuestro cuerpo, cualquier músculo, ingresa calcio como 1, en el corazón está ingresando calcio como millones, para que puedas ver la diferencia. Por eso tiene esa meseta el potencial de acción. Pero ¿de dónde se deriva este calcio abundante en el sarcómero? Se deriva de las células sintéticas. Comienza a haber mucha producción en el sarcómero de calcio, en el extracelular, en donde en los túbulos sintéticos. Y cuando ingresa por los canales de calcio, va a llegar al retículo sarcoplasmático. ¿Pero a dónde llega? Llega a su receptor de androgenina. ¿Y qué hace este receptor? Estimula la liberación de cantidades de millones de calcio. ¿Y qué función cumple, alumnos, el calcio? ¿Qué función cumple el calcio? Contracción. Es el puente entre la actina y la miosina, entre la fibra del músculo, o cualquier músculo natural. El calcio permite ser puente entre la actina y la miosina. Entonces, ¿qué va a pasar? En la contracción permite que la actina y la miosina, más la troponina, que es una enzima importante de la fibra miocárdica, hace que el corazón se contraiga, gracias al calcio. Se contrajo, sístole, y ya está en proceso de relajación, se comienza a liberar calcio y troponina. ¿Y este calcio a dónde va? Puede salir directamente al extracelular o puede ir a través de la enzima fosfolangdán al retículo sarcoplasmático para almacenar calcio para cualquier incidencia. Y almacena también ATP. Pero a la vez que está saliendo calcio, almacenando calcio, ¿qué está pasando? Bomba sodio-potasio. Está saliendo 3 sodio, está ingresando 2 potasio, y lo más importante es que está ganando energía ATP. ¿Para qué? Para que se vuelva a contraer la fibra miocárdica. ¿Ok? ¿Quedó claro? Este es Silverton. Miren, igual. Si no me equivoco. Entra calcio por los túbulos en T, ¿sí? Por los canales de calcio. Se acopla a su receptor rianodina, se produce cantidades de calcio, se activa actina miosina, con troponina se contrae. Y luego se libera, ya que esta puede irse directamente, ¿sí? Salir al extracelular o ser almacenado en el retículo sarcoplasmático, ¿no? Como reserva, conjuntamente con el adenosín triunfal. Pero a su vez, ¿qué se da en el proceso de relajación, de diástole? Miren todo lo que le estoy diciendo, relajación diástole. ¿Ok? La bomba sodio-potasio. Ingresa 3 sodio y sale 2 potasio. ¿Ok? ¿No? ¿He dicho bien? Sale 3 sodio, ingresa 2 potasio. ¿Ok? Corríjanme, pues, no me dejan hablar. Corríjanme. Ya estoy dictando de las 12 del día. Esta diapositiva, como ustedes ven, todo potencial de acción tiene una duración. ¿Cuánto dura el potencial de acción de la fibra miocárdica? De 0,2 a 0,3 segundos, ¿sí? Y la velocidad de conducción que va desde el nodo sinusal hacia todo el músculo cardíaco es de 0,3 a 0,5 metros por segundo. Inervación del corazón. A ver, alumnos. A ver. Escúchenme porque eso
eso no les he puesto diapositiva, pero está en todos los libros. Solo les voy a decir la inervación del corazón, ¿ok? El corazón tiene una inervación del sistema nervioso autónomo. Tiene inervación simpática, cuyo neurotransmisor es la de fibra simpática, Noradrenalina. la noradrenalina. ¿A dónde va a llegar esta fibra simpática? Principalmente me va a inervar todo el músculo cardíaco. ¿Y qué más? El nodo sinusal. Las fibras simpáticas van a inervar el músculo cardíaco y el nodo sinusal, que es el marcapaso del corazón, cuyo neurotransmisor es la noradrenalina. ¿Qué va a producir esta noradrenalina en el músculo cardíaco? Aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la contracción cardíaca, aumento del tono de los vasos, que me va a conllevar a una elevación de la presión arterial. Eso produce la noradrenalina. Es más, cuando un paciente hace paro cardíaco, ¿qué se coloca? Adrenalina. ¿Qué es la adrenalina? Un derivado de la noradrenalina. Las fibras parasimpáticas, ¿qué me va a inervar principalmente? Cuyo neurotransmisor es la acetilcolina. Me va a inervar principalmente el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, el nodo auriculoventricular, el haz de His y las fibras de Purkinje. Las fibras parasimpáticas entonces me va a inervar nodo auriculoventricular, haz de His y fibras de Purkinje. ¿Qué me produce las fibras parasimpáticas? La acetilcolina en el corazón. Disminuye la frecuencia. Bradicardia o disminución de la frecuencia cardíaca, Disminuye la contractibilidad. disminución del tono vascular, disminución de la contracción y puede producir paro cardíaco. Y también al disminuir el tono vascular va a producir disminución de la presión arterial. Y es otra, la acetilcolina es otro fármaco cuyo nombre comercial es la neostiquina, que se coloca también a los animalitos para poder trascender, ¿no? Porque produce parada cardíaca. Alumnos, todos estos medicamentos que acabo de decir, que son fármacos, sodio, potasio, calcio, magnesio, todo, ¿sí? Noradrenalina, adrenalina, todo se utiliza para un paciente cardiópata al momento que va a ser intervenido. O sea, toda mi vida he manejado estos medicamentos. El único medicamento que he manejado una sola vez en mi vida, y otro ejemplo, es la acetilcolina, el neostiquina. A ver, el neuro. A ver, ¿para qué sirve la acetilcolina? El neuro, ¿qué producía? Sin acetilcolina, ¿qué? Voy a mover mis brazos, voy a caminar, voy a hablar, mis músculos se van a contraer. Entonces, ¿qué producía el neuro? ¿Ah? ¿Se acuerdan, alumnos, en sinapsis? Receptor. ¿No? Se acoplaba y gracias a eso permitía la contracción. Eso produce en todos nuestros músculos, en la neurona, pero en el corazón es diferente. En el corazón, la acetilcolina produce bradicardia y produce parada cardíaca por el nivel de receptor que tiene M2 muscarina. ¿Se acuerdan, no? Ok, ojalá se acuerden. Entonces, alumnos,
¿Y por qué me dije una sola vez? Los anestesiólogos usaban mucho antihistamínico, o sea, mucho acetilcolina. ¿Por qué? Porque yo no uso una sola vez en mi vida. Mis colegas que no sé, los jóvenes aún más que son agresivos a veces con el uso de. ¿Por qué alumnos usamos nosotros? Porque para operar no solamente anestesiamos, tenemos que relajar. Si vamos a operar tórax, abdomen, tenemos que relajar al paciente. ¿Por qué le ponemos? Le ponemos un relajante muscular que no permite que la acetilcolina llegue de pre al post, entonces así está relajadito. No está que se sale el intestino, no está que se sale la víscera del pulmón y todo. No, está bien relajadito para que el cirujano pueda operar. Pero a veces el cirujano no gana, pues. ¿De qué sentido no gana? Ya lo operó, en menos de media hora hizo la sutura, todo, y yo he puesto un fármaco que demora 1 hora, su fármaco cinético. O sea, tengo que quedarme más de 40 minutos que se reabsorba todo, ¿no? Para que recién el paciente comience a respirar, a moverse. Ya terminó la cirugía, el paciente sigue relajado, porque le puse un fármaco que bloquea la acción de la acetilcolina. Entonces, ¿qué le tengo que poner? Para que reaccione rápido, la acetilcolina. Y sí se pone. Yo lo puse. ¿Qué me produjo? Para nunca más. Nunca más también se salvó el paciente. ¿Por qué no revierte? La adrenalina, la atropina y todo, ¿no? Por eso les digo, así como en las demás partes de su cuerpo, la acetilcolina va a permitir que se dé la coordinación en el corazón, no. En el corazón produce taquicardia y paro cardíaco. ¿Ok? Bien. Ya les dije qué pasa con el potasio y el calcio. Y las propiedades del corazón que ustedes lo han visto en laboratorio, ¿no? Ustedes han visto propiedades del corazón, que es el inotropismo, es la capacidad que tiene el corazón de contraerse. Cronotropismo, tiempo, la capacidad que tiene el corazón con una determinada frecuencia de relajarse y contraerse. ¿Okay? Magnotropismo, la capacidad que tiene la célula miocárdica de excitarse. Gracias a este principio funcional, a los desmosomas, a los discos intervalares. Dromotropismo es la propiedad que permite, a través del sistema excitatorio de conducción, que lo vamos a ver cuando hablemos de electrocardiograma, cuyo marcapaso es el nodo sinusal, ¿sí? Salen las fibras internodales, llega al nodo B, hasta que se fibra Purkinje. ¿Y qué va a producir el dromotropismo? La conducción eléctrica del corazón. Estas 4 propiedades se dan en todo nuestro mundo, en todo. La única propiedad específica del miocardio es la propiedad automatismo. ¿Y qué dice la propiedad de automatismo? La propiedad de automatismo es la capacidad que tiene el corazón de que sin necesidad de inervación simpática y parasimpática siga latiendo y relajándose. Por eso que es el único órgano que podemos trasplantar después durante 6 horas. Por eso ustedes habrán visto cómo cuando llega un corazón, porque casi siempre la Lambayeque y Trujillo son los que más donan, más cultura de donación de órganos tienen, ¿no? Y se van los procuradores, sacan el corazón y vienen a trasplantarlo aquí, en el INCOR, y no podemos pasarnos más de 6 horas porque ya, si es después de 6 horas ese corazón no sirve. Por eso es que lo sacan rapidísimo, vuelo aéreo a través de la FAB, el ejército, llegan y el patrullero escoltando para evitar demora, porque realmente estamos contra el tiempo. Pero ¿quién mantiene vivo ese corazón latiendo y relajándose? La propiedad automatismo. ¿Qué es la propiedad automatismo? El sitio funcional, sin necesidad de inervación, sigue latiendo, sigue contrayéndose por la misma fibra miocárdica, por ser un sitio funcional. Lo traemos en un líquido, esa práctica era hermosa con el sapito, ya según ustedes también del video, antes todo era animales, ¿no? Ya nos quitaron los animales, si lo hubieran visto, porque ahí hubieran visto al colocar cada fármaco que produce el potasio, la acetilcolina, la atropina, la adrenalina, una práctica muy bonita era con el sapito, pero bueno, se quitó por la ley. Esa ley está bien para cualquier cosa de maltrato animal,
Pero en mi institución yo tengo un mini hospital de cirugía experimental, trabajamos con cerdos, con ratitas, ¿no? Trabajamos con eso, porque si no, ¿dónde está la experticia del cirujano? Las investigaciones, ¿no? Y estamos formando aquí dentro. Pero bueno, dijo no más animales y no hay animales. Bueno. Bien, alumnos, les doy 3 minutitos, vayan al baño, tomen agua. Realmente el ciclo cardíaco sí lo manejamos, en clínica no, pero lo manejamos ¿por qué? En fisiología, porque el ciclo cardíaco, como usted ve en la definición según Cayton, ¿no? Es el periodo que va desde el final de una contracción hasta el final de la siguiente contracción. Entonces, miren ustedes, ¿cuándo se origina? Se origina con un potencial de acción. A ver, igual, voy a hacer pizarra y ya después paso la diapositiva para que me puedan entender. A ver, alumnos. Todo ciclo cardíaco, ¿por qué hablamos de ciclo cardíaco? Si realmente hablamos de fisiología, ¿qué es fisiología? Función. ¿Qué vamos a ver en este ciclo cardíaco? Es inicio de una contracción y termina con la contracción, con el inicio de la contracción siguiente. Eso es lo que yo digo, pero Cayton dice periodo que va desde el final de una contracción. ¿Qué quiere decir? Que en este ciclo cardíaco, para que no se confunda, está conformado por sístole y diástole. Ese es un ciclo cardíaco. ¿Okay? ¿Y qué sucede en este proceso? Sucede que va a haber volúmenes que van a ir de cámaras auriculares a ventriculares proyectadas a los grandes vasos con una serie de eventos de presión, de volumen, de sonido. O sea, va a haber procesos y acciones mecánicas, físicas, de volumen, de presión, que van a permitir darse en todo este ciclo cardíaco. Y para que me entiendan, todo ciclo cardíaco está conformado por un proceso, un periodo de sístole y un periodo de diástole. ¿Okay? Diástole, acuérdense de la mano para los exámenes. Diástole, el corazoncito está relajado, casi vacío. Casi, porque nunca se va a hacer. Nunca. Se queda 50 mililitros siempre en la base del corazón. ¿Ok? Entonces, diástole, el corazoncito está casi vacío. ¿Qué va a pasar ahí? Esos son los eventos que les he dicho. Miren, en el periodo donde el corazón está casi vacío, en diástole, va a haber 3 fases importantes. Una fase llamada llenado rápido. ¿En qué consiste esta fase de llenado rápido? Alumnos, está llegando sangre al corazón, el corazón está en diástole relajadito, y en ese momento está llegando sangre de las cavas a la aurícula derecha y sangre de las venas pulmonares a la aurícula izquierda. En esta fase de llenado, la válvula tricúspide y mitral están abiertas. ¿Y qué está pasando en ese momento? Está ingresando 70% de volumen de sangre, rápidamente. Debido a que está aperturado, como está casi vacío y no hay presión, se ha abierto la válvula tricúspide y mitral y deja pasar 70%. Esa fase donde pasa rápidamente 70% del flujo de sangre de aurícula a ventrículo se llama llenado rápido. Y después ese pasaje de sangre se da por un movimiento cinético, limpio, se puede decir, sin chocar paredes.
tenue, suave. ¿Cómo se llama esta fase? Fase de diastasis. Solo Clayton y no sé quién más que autor más lo pone, pero los demás no ponen esta segunda fase de diastasis. Yo también lo pongo. ¿Qué es diastasis? Diastasis es ese volumen simétrico como está pasando el flujo de sangre, este 70% de aurícula ventricular. Suave, tranquilo, sin turbulencia, sin choque de paredes ni de barro. ¿Por qué es importante que lo recuerden? Esta fase 2. Porque si es turbulento el pasaje de aurícula ventrícula, si choca paredes, va a ser traducido en el tercer ruido cardíaco, que es patología. ¿Ok? Lo más probable es que sea dañado. ¿Ok? Bien. Y luego quedó un 30%. ¿Qué va a pasar? Se va a contraer las aurículas, llamada sístole auricular. ¿Y aquí ustedes van a ver? El sistema excitatorio aquí, miren, está cerrada las 4 válvulas, está relajadito, casi vacío. Cuando están cerradas las válvulas, antes que se aperture la tricúspide y la mitral, que vendría a ser esta fase. Las 4 válvulas cerradas se llama relajación isovolumétrica. Antes de diástole. Es que las 4 válvulas están cerradas a punto de abrirse. Cuando ya se abre la tricúspide y la mitral y comienza a vaciarse 70%, se llama la fase de llenado rápido. ¿Ok? Ahí está, llenado rápido, llenado ventricular. Es un ecocardiograma ampliado. Aquí está el periodo de diastasis, que es el pasaje de la sangre de aurícula ventrículo, que pasa en forma laminar, tranquilo, porque no está alterada la válvula. Aquí estamos hablando de diastasis. Y luego la tercera fase. Se contraen las aurículas para pasar el 30% de sangre de aurícula ventrículo, llamado sístole auricular. Pasó todo y se llenó el corazón al 100% de volumen. Al llenarse al 100%, ¿qué va a pasar, alumnos? Se cierra la válvula tricúspide mitral y está a punto de abrirse la válvula pulmonar y la válvula aórtica. A este periodo donde las 4 válvulas están cerradas, pero a punto de abrirse la pulmonar y la aórtica, se llama, a punto de empezar el periodo sistólico, se llama contracción isovolumétrica. Está antes de sístole. Contracción isovolumétrica. Y luego sigue el periodo sistólico, que es una sola fase, que es el periodo de vaciamiento, o también lo conocen como el nombre de eyección. Y este es el ciclo cardíaco. Pero ¿por qué la importancia de que ustedes sí tienen que conocer cómo se da 70%, diastasis, sístole auricular? Porque en cada una de estas fases va a haber mecanismos de volumen, de presión, sonidos que van a ser transmitidos en el ciclo cardíaco y que va a repercutir en la funcionalidad del corazón, ¿no? Entonces, miren ustedes, ahí está el periodo sistólico, se abrió la pulmonar, la aórtica, se inyecta. Al inyectarse, ¿qué va a pasar, alumnos? Está eliminando volumen. Al disminuir el volumen, disminuye la presión, y al disminuir la presión, porque ya se está acabando todos los volúmenes, ¿qué va a pasar? Luego comienza el ciclo, ahí está expulsando ya casi todo el volumen de los ventrículos, y finalmente comienza el siguiente ciclo, donde se cierran las 4 válvulas, está a punto de abrirse la tricúspide mitral, llamada la fase de relajación isovolumétrica. ¿Ok? ¿Por qué la importancia? Ya que estamos hablando de volumen. Cuando pasa el 100% del volumen de sangre, ¿sí? Se
70% y luego diastasis y sístole ya pasó el 100%, ¿cuánto es el volumen que pasa de aurícula a ventrículo al 130 milímetros. Uno dice 120, otro dice 130, ya, los dos se valen, ¿ok? 130 milímetros. Se cierra la válvula y está a punto de inyectar. ¿Cuánto inyecta cada ventrículo alumno? De 70 a 80 milímetros. ¿Cómo se llama este volumen? Volumen sistólico. El volumen que se inyecta de ventrículo a los grandes vasos se llama volumen sistólico. ¿Sí? Se inyectó 80, 70. ¿Cuánto queda? 50 milímetros. ¿Cómo se llama este volumen que queda? ¿Ah? Se podría llamar decimal. No, ¿cómo se llama? ¿Telediastólico o telesistólico? Telesistólico. ¿Ya? Volumen telesistólico. ¿Cuál es el volumen telediastólico? Cuando ingresa los 130 milímetros. Volumen telediastólico, 130 milímetros. Volumen de eyección, 70 a 80 milímetros. Si en cada contracción está inyectando 70 a 80. ¿Y cuánto queda? Siempre va a quedar algo. Un ratito. ¿Cuál es su presión? De 0 a 8 milímetros de mercurio. El ventrículo derecho, la presión es de 10 a 25 según Guyton, pero puede ir hasta 35 milímetros de mercurio. Doctora, ¿cuál pongo? Cualquiera de los. Sino que les estoy hablando clínicamente de nuestra realidad. Para nosotros normales, el ventrículo, la presión del ventrículo izquierdo, de 10 hasta 35 milímetros de mercurio. ¿Okay? De la arteria pulmonar, ¿cuánto es? Igual que el ventrículo derecho, pero ahí sí tengo un límite. De 10 a 30 milímetros de mercurio. Y sí es importante que ustedes se acuerden de esta presión pulmonar, porque antes lo dejábamos a los cardiólogos, a los cirujanos cardiovasculares o a los anestesiólogos cardiovasculares. Ahora un médico general sí tiene que saber cuánto es la presión arterial pulmonar, porque si sufre cualquier patología cardíaca y se altera la hipertensión pulmonar, el paciente va a morir porque pasado 60, 70 milímetros de mercurio de presión pulmonar, el paciente hace edema agudo del pulmón y fallece. ¿Ok? Por eso tenemos que operar inmediatamente a estos pacientes o darle medicamento que va a sorbilar. Presión de aurícula izquierda de 10 a 35 milímetros de mercurio, presión del ventrículo izquierdo de 80 a 120 y la aorta es igual al ventrículo izquierdo. ¿Ok? Bien. Aquí solo para que vean, mira la aorta de una arteria pulmonar ancha, ¿sí? Que va de 10 hasta 30 milímetros de mercurio, mientras que la aórtica es picuda y que puede ir desde 80 a 120 milímetros de mercurio. Este es el ciclo cardíaco del año. Miren la fase de diástole, que está en la fase de vaciamiento, diastasis y sístole auricular. Se inyectó se llenó directo todo el volumen de sangre, se cierran las 4 válvulas, se llama relajación isovolumétrica o relajación isovolumétrica, está bien, está a punto de abrirse la válvula aorta y pulmonar y es el periodo sistólico. ¿Ok? ¿Qué se da en el ciclo cardíaco? Solo 2 ejemplos, compresión y volumen. Miren ustedes cómo se va llenando el volumen ventricular. Pasó 70% de volumen, aquí pasó el 30% restante y ya pasó el 100%. Y esta es la curva del volumen ventricular. Mientras que su curva de presión es casi plana, que puede ir de 0 a 8. Se llenó las cámaras ventriculares y está a punto de inyectar, gracias a quién, al aumento de la presión. Miren la curva de presión ventricular. Y si está inyectando la sangre por aumento de presión, ¿qué pasa con el volumen? Va a disminuir. ¿Okay? Es para ver eso. Y
que es importante, la curva de presión auricular, llamada también arterial. Porque esta curva de presión, y eso ya va para todos, ¿sí?, tiene tres ondas importantes: la onda A, la onda C y la onda U. Porque también la curva de presión, ustedes han visto en las aurículas, ¿sí? 0 a 8, 10 a 30 o 35. Por eso es baja. ¿Por qué está dada esta curva de presión? La A, ¿quién lo da? La A lo da la contracción auricular. Cuando las aurículas se contraen, se va a ver un incremento de esta ondita llamada onda A. Sístole auricular. La onda C, ¿por qué se da? Esta onda C se da porque se cierra la válvula, el que ya se llenó. ¿Qué se cierra? ¿Qué válvula? Si ya se llenó los ventrículos, ¿qué válvula se cierra? Tricúspide mitral. Ese cierre del tricúspide mitral da la onda C. Y el cierre de la válvula aórtica y pulmonar está dado por la onda U. ¿Sí? ¿Está bien? Y lo otro que vamos a ver en el ciclo cardíaco es el primer y segundo ruido. El primer ruido cardíaco está dado por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Y el segundo ruido cardíaco, como les dije, está dado por el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. Miren ustedes, el primer ruido cardíaco, ¿en qué periodo se da? En la contracción isovolumétrica. ¿En dónde se cierra? Cuando las cuatro válvulas están cerradas, a punto de inyectar. Primer ruido cardíaco, luc. Segundo ruido cardíaco, luc, 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 ¿no? Primer ruido cardíaco, cierre de válvulas auriculoventriculares, se da en la contracción isovolumétrica. Y de repente alguien me dice, doctora, ¿entonces está en el periodo sistólico? Sí. Sí, pues, en la sístole, ¿qué válvulas están cerradas? Alumnos, en sístole, ¿qué válvulas están cerradas? ¿Ah? Las auriculares. Esa pregunta ya hemos utilizado. ¿Qué válvulas están cerradas en sístole? Auriculoventriculares, porque está inyectando. ¿Qué está abierto? La aórtica y la pulmonar, ya por no. Por eso tienen que saber media de la circulación general. El segundo ruido cardíaco se da por el cierre de la válvula aórtica y pulmonar, o en el periodo de relajación isovolumétrica. Relajación, antes de diástasis. ¿Ya? Y el tercer ruido, como veis, solo se oculta en neonato, en el recién nacido. No se debe ocultar ni en los niños ni en los adultos. Es patológico si se oculta un tercer ruido. ¿Ok? Por eso es que puse la diastasis. Y esto es ciclo cardíaco. ¿Ok? También se ve EKG, pero eso es un curso aparte. Bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Gasto cardíaco es otro tema. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Preguntas, alumnos? ¿No me preguntan? ¿Sí ha habido preguntas?